Hola, 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 hola. Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, con el placer de cada jornada futbolística, acompañando el torneo provincial. Estamos saludándolos desde el Estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira, en el mítico barrio de Villa Sarita, donde se va a jugar una de las semifinales. La otra ya arrancó y vamos a estar informando al instante, claro está, entre Guaraní Antonio Franco y Lucy Fuerza por el torneo provincial de la FEMIFU, que habrá de clasificar a los dos ganadores de semifinales justamente para disputar el próximo torneo regional federal amateur. Allí termina la entrada en calor, el equipo de Manuel Duto, con muchas caras jóvenes, los aplausos que bajan desde la platea techada donde estamos cómodamente ubicados para vivir la revancha de lo que por ahora en los primeros 90 minutos fue empate 0-0 en Puerto Iguazú. Veremos cómo continúa la historia. Aquí en este escenario, una tarde lluviosa, ha caído bastante agua, aunque claro está con no mucha intensidad. Y esto se puede observar en el campo de juego, va a estar muy resbaladizo, la pelota va a correr muy rápida, son elementos a tener en cuenta para el desarrollo que tendrá el partido, para el trámite de este juego que va a arrancar en minutos nada más. Los dos equipos ya están metidos en los vestuarios y esperamos por la aparición justamente de ellos. El saludo de nuestro comentarista, de nuestro acompañante aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Bienvenido, Nahuel Cañete. Hola Roberto, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo y para toda la gente que nos está mirando desde la pantalla de Deportes Misiones. Después de tanto tiempo, un placer poder volver a acompañarlos a ustedes y sobre todo en este hermoso partido y en este hermoso torneo que ya está cerca de finalizar. Nos encontramos en las semifinales. Como bien dijiste, un partido de ida que terminó 0-0 en Puerto Iguazú. Guaraní que viene de caer ante Mitre en lo que es la Liga Posadeña. No sé si la palabra correcta es la obligación, pero tiene esa espina que va a querer sacarse hoy para querer enfrentar, para querer llegar a la final. Y, a ver, es una opinión personal, pero yo creo que la gente de Guaraní quiere que Mitre venza a Brown para poder enfrentarse en una hipotética final y ser campeón, salir campeón ante su histórico rival. Enseguida pasamos las formaciones, Roberto. Perfecto, mientras tanto, les decimos que en 23 minutos están 0-0, igualando Brown y Mitre, o mejor dicho, Mitre y Brown, que juegan en el barrio Rocamora la otra semifinal. Vamos a conocer la formación de Guaraní, así va el conjunto de Manuel Duto esta tarde. Pablo Sequeira en el arco. Los dos centrales van a ser Lucas Florentín y Nicolás Vallejos. Por el lateral izquierdo va a estar Enrique Machado y por el lateral derecho René Villalba. En el medio campo, ¿quiénes van a estar? Con la número 5, Denis Benítez. Con la número 8, Axel Bogado. Y con la número 6, sí, 6, Nicolás Vallejos. Los delanteros, Enzo Calen con la número 7, con la número 10, Sebastián Silva, con la número 11, Lucas Velázquez y con la número 9, Nicolás Golomba. Vamos ahora con la formación del equipo de Puerto Iguazú. En el arco, Miguel Sanabria. Los dos centrales van a ser Lucas Prochuk y Richard Díaz, con la número 6 y con la número 2 respectivamente. Por el lateral izquierdo va a estar Santiago Maidana y por el lateral derecho Luciano Ramírez. En el medio campo, Darío Cardoso, Fabricio Rivero y Lucas Corbalán. Los tres delanteros que van a estar acompañando o que van a tener la responsabilidad de anotar van a ser Brian Insaurralde con la número 9, Matías Curde Pilleta con la número 10 y con la número 11 Alejandro Carula. Perfecto, hemos presentado los protagonistas de este partido. Repetimos, están 0-0 igualando Brown y Mitre en el otro partido, en cancha de Mitre. El árbitro será Andrés Lovera de Puerto Rico, el asistente 1 de la misma liga, Raúl Díaz, el asistente 2, Néstor Zavala de Oberá, y el cuarto árbitro, Alejandro Cabrera de Posadas. La cuarteta arbitral, que todavía no ha aparecido en el terreno de juego. Son la hora 16, son las 16 en todo el territorio nacional. Estamos aguardando por la presencia de los protagonistas. Bien lo decía Nahuel, en la ida el partido terminó
igualado 0-0, y Guaraní lo jugó con un hombre de menos durante buena parte del partido, por lo que uno considera fue un buen resultado, en definitiva, para el conjunto de la franja, ¿no? Hizo negocios, Luz y Fuerza le hizo precio a Guaraní. Y bueno, hoy esperemos ver una cara distinta a la del equipo de Duto y ojalá Dios quiera que, a ver, sin tirar para un equipo ni para otro, ojalá Dios quiera que, que la franja pueda clasificar. Perfecto, esperamos por el ingreso de los protagonistas, repetimos, Sequeira es el arquero, Villalba, Florentini, Vallejos y Machado, Bogado, Benítez, Denis Benítez, Silva, Calen, Golomba y Velázquez, los 11 de Duto, para recibir a Luz y Fuerza que va con Sanabria, Ramírez, Prochuk, el ex Atlético Posadas, Richard Díaz y Maidana. Ahí está la terna arbitral a punto de aparecer. Corbalán, Darío Cardoso, que juega contra su ex club, con el cual apareció en Primera División y jugó hasta la B Nacional. Matías Urdapilleta, el ex Sporting. Fabricio Rivero, Brian Insaurralde y Alejandro Carula. Los 11 de Cristian Belaver. Ahí van a aparecer los equipos. Hay mucho trapo, hay mucha bandera, hay mucho apoyo para el equipo franjeado. Falta gente, claro está, como consecuencia de estas inclemencias del tiempo que se han vivido en las últimas horas, que obligaron a suspender inclusive algunos partidos de la liga, como la primera semifinal por el ascenso entre Ágil en Roca y Estudio Galeano. Estamos escuchando que se viene desplazando una larga caravana de hinchas de la franja, la del barrio Tiro Federal, que va a ocupar la cabecera César Napoleón Heró en un ratito nada más, y que le va a poner clima, le va a poner sonido ambiente al fútbol. Aparecen los equipos en el terreno de juego. Golomba es el primero de la fila. Lucas Corbalán, el capitán de Luz y Fuerza, el primero que apareció del lado del conjunto puerto-iguazuense. Están los dos equipos, levantan los brazos, aplausos para recibir a la franja que juega con la camiseta alternativa, con mucho azul, algo de blanco y poco rojo. Olvidando, claro está, aquel comienzo de la mano de don justamente Clemente Argentino Fernández Oliveira, cuando en los años 30 Guaraní hacía pata ancha y ganaba, justamente en este mismo escenario, que no tenía estas tribunas, que tenía un tablado alrededor, años lejanos que parecen hoy muy difícil de imaginar en el siglo XXI. El árbitro esperando por la presencia de los capitanes. Golomba es el de Guaraní, Antonio Franco, lo dicho, Lucas Corbalán, el de Puerto Iguazú. Mientras tanto, 0-0 continúa el partido entre Mitre y Brown. En el barrio Rocamora, la otra semifinal. Hasta ahora hay penales en el barrio Rocamora porque en la ida igualaron 1-1. Van a quedar como están. Arco que da espaldas a la calle Pedernera para el portero Miguel Sanabria. Hacia de la calle Ivanovsky irá el portero Pablo Sequeira. De Guaraní, Antonio Franco. Se olvidaron de hacer el saludo Fair Play FIFA, los jugadores de Puerto Iguazú que están retornando a la mitad de la cancha. Justamente para ahora saludar a la cuarteta arbitral y después a los jugadores de Guaraní. Y ahí comienzan a hacerse sentir en el ambiente de Villa Sarita los hinchas. Franjeados, la barra del Tiro Federal, que va en un ratito nomás a desplegarse en la cabecera, que da espaldas al centro de la capital de la provincia. La foto que algunas veces aparece, últimamente le están dando más importancia la gente de prensa de la Liga Posadeña, poniendo justamente esa foto en la mayoría de los partidos. Pero hasta no hace mucho tiempo uno se preguntaba dónde van a parar todas esas fotografías
que se sacan los árbitros y los capitanes en la previa al arranque de los partidos. Bueno, conversación larga entre Andrés Lovera, el hombre de Puerto Rico, y los capitanes, pidiéndole seguramente colaboración por el estado del campo de juego, por la situación climática. Reza Golomba, moverá el centro delantero Insaurralde. Brian Insaurralde se planta frente a la pelota a punto de comenzar el partido. Somos Deportes Misiones TV. En Villa Sarita y también en Rocamora, en forma simultánea, en un gran esfuerzo técnico y humano, desplegando todo nuestro potencial para que la gente en todo Misiones pueda tener en vivo y en directo el desarrollo de los dos partidos muy esperados. Pita el árbitro, señores, hay fútbol en Villa Sarita. Pelota que lleva contra la última línea Velázquez. No puede girar, Silva coloca un centro y un rebote y es córner. El primero del partido para Guaraní, que salió con todo, dispuesto a sacar rápidamente diferencias. Allá cruza la cancha para pegarle René Villalba, el marcador de punta. Sí, escuchó bien. El marcador de punta cruzó toda la cancha para pegarle el balón desde el costado derecho, izquierdo con perfil derecho. Se defiende con 10 jugadores. Luz y fuerza, viene el centro arriba de cabeza, sacando la pelota Darío Cardoso. Recupera Denis Benítez. Denis Villalba con otro centro. Saca Darío Cardoso. Arrancaba Corbalán, pierde con Denis Benítez. Se viene extendiendo por el costado izquierdo Machado. El toque para adentro con Silva. Recupera Darío Cardoso, el ex Guaraní. Marca Denis Benítez. Pelota bien puesta por Silva. A la llegada a la derecha viene el centro de Calen. Cerró justo a tiempo Darío Cardoso. Va la respuesta de Luz y Fuerza. Toca Villalba atrás con su arquero. Comenzó con todo, Primer error de Luz y Fuerza, a los cuantos 10 segundos entregaron una pelota que aprovechó el jugador Axel Bogado. Y no sé si te pudiste dar cuenta que Luz y Fuerza paró 3 jugadores atrás. ¿Está jugando con línea de 3 o línea de 5? Sí, de 5. 3 zagueros centrales tiene. Pelota de Villalba arriba, Prochuk de cabeza para atrás. Trata de evitar el córner y lo consigue finalmente el portero. Sanabria. Llegó la barra del tiro federal. Ya lo va a tener usted con la cámara de nuestro compañero y amigo Nicolás Gómez. La hinchada de Guaraní allá copando la tribuna César Napoleonero. Salida de Corbalán. Prochuk. La manda larga de zurda. A correr. El tanque picaba Insaurralde. La pelota picó y llegó a las manos del arquero Sequeira. Bogado. De Villalba, quiero decir. Silva, Florentín, con la pelota Guaraní, primeros instantes, 2,5. Denis Benítez, se abre contra la izquierda, Machado, Benítez, por adentro la pide Bogado, prefiere levantarla a Florentín, todo en terreno de Guaraní. Villalba, se viene Guaraní, buena marca devolviendo desde el piso Rivero. Se rebalaba Corbalán, la saca Florentín, arranca Machado, ataca Guaraní, viene el centro por bajo, devuelve Prochuk, rebotó la pelota en Velázquez, se viene pegándole desde larga distancia, la pelota nunca bajó, el disparo de Sebastián Silva, que se perdió 1 metro por encima del travesaño, saque de meta para Luz y Fuerza. Primera aproximación certera del club franjeado a los 3 minutos del primer tiempo. Sacará Prochuk, juega con 5 defensores. El equipo de Portugal, pelota larga para Insaurralde. Cabeceaba Bogado, Villalba, recupera Corbalán. Tocaba la pelota Díaz. Corbalán, la piseta. Se viene Corbalán, se la puntea Machado, arranca Lucas Velázquez. Cambio de perfil, la pone para adentro, la baja Golomba con alguna dificultad, descarga para Villalba.
Bogado, ataca Guaraní, Silva era. Silva con el centro, traba Velázquez, devuelve de cabeza. En el retroceso Ramírez. Arranca Corbalán, se la arroja al piso, sacándosela de la cancha a Denis Benítez. Está propenso en estos primeros minutos a jugar mucho por la izquierda, el volante medio. En realidad han cambiado con Silva. Silva se posiciona más de 5. Y Denis Benítez a la izquierda. Sale por la derecha Ramírez. La ponía Urdapilleta, el despeje, sacándolo al fondo de Vallejos. Machado. Requiere los servicios del arquero Sequeira. Busca René Villalba. Dominó en la derecha con Calen. Un rebote en el defensor de Luz y Fuerza que cerraba la cancha. Maidana sacándola fuera del terreno. 5 minutos. Primer tiempo 0-0. Villalba. Florentín. Villalba. Silva. Villalba. Silva. Se mueve Bogado. Villalba, Silva, Cacalen, corre Golomba, gana Golomba, se la toca fuera de la cancha, Maidana, saque lateral que tiene que hacer Villalba, Golomba, pierde con la marca el número 7, Rivero totalmente replegado y tirado a la izquierda, Villalba, Golomba, Villalba, la pone en el área, corre Calen, cierra Prochuk. Devuelve largo envío, corre Insaurralde, va a llegar primero Villalba, lo presiona y le gana Insaurralde, adelantó mucho la pelota que se le escapa por línea final. Sigue llovinando. Buena parte de la tarde, casi toda la tarde diría. Bogado. Sigue lloviznando, pero eso no impide que el técnico de Guaraní, que desde los 3 minutos aproximadamente está de pie, dando indicaciones a sus jugadores. Y otro detalle que te quería dar a conocer es que, a pesar de que, bueno, Guaraní tiene historia, Guaraní está jugando de local, Guaraní, que los papeles sin más, el club de Puerto Iguazú no se entrega y le está peleando el medio de la cancha al equipo franqueado. Saca el portero, Sanabria, abrazo contra la derecha para Rivero. Ramírez, quiero decir. Levanta contra la derecha. Para el jugador Carula. Colocaba hacia adelante. La saca Machado. Velázquez en su área grande. Saliendo con Machado. Se equivocó en el pase. Muy largo. Se lo entregó a Vallejos, en realidad era. Que no llegó. Saque de manos que va a hacer Carula. El 11 que juega por la derecha, el 7 juega por la izquierda. Díaz, Cardoso, es malo el pase. Recupera Silva, viene Golomba. Picó Calen en offside. Y sí, por más que se enojen, estaba en evidente posición adelantada. La ansiedad lo mató a Calen. Nunca miró dónde estaba ubicado el último defensor. Corrió y así, en definitiva, iba a pasarle esto, ¿no? 7:30. Somos Deportes Misiones TV. Torneo provincial de la FEMIFO, partido de vuelta a semifinal. Corbalán, Maidana, Cardoso. Un rebote, Velázquez, recuperó Silva. Calen. Arranca Calen tirando la diagonal. El pase para adentro lo corta muy bien Corbalán. Sale Corbalán. Con Urdapilleta, toca Cardoso, atención, Díaz, pelota larga para Carula, corre Carula, cierra Nicolás Vallejos, Carula coloca un centro por detrás de la valla. Saque de meta para Guaraní, Antonio Franco. Sale Silva. Bogado, Silva, Villalba, 0-0 el partido, cruza la mitad de la cancha, Villalba la pone muy larga para Denis Benítez, cierra Maidana, gana bien el número 3, amaga Maidana, se la toca afuera Calen al pasar,
Salida de manos, que sin apuros tendrá que hacer Maidana, el número 3. La pide Corbalán, por adentro Cardoso. Más atrás Prochuk. Le pega Prochuk. Corta Villalba. Busca Silva. Villalba. Florentín. Cambia Lucas. Cierra Ramírez. Mal. En 2 tiempos. Después la sacó de cabeza. La busca Carula. Ramírez. De cabeza Denis Benítez. Bogado quiero decir. Saca en el fondo. Ramírez. Díaz, picaba bien habilitado. Urdapilleta tirando la diagonal. Justo cortó tiempo. Bogado. Machado. En realidad Vallejos en el puesto de Machado. Villalba que recibe de Florentín. Devuelve otra vez con Florentín. Se cumplen 10 minutos de la primera etapa. 0-0 Guaraní, Luz y Fuerza. Somos Deportes Misiones TV. Balón que tiene Lucas Florentín. Jugó con Axel Vallejo. 0-0 continúa el partido en Rocamora entre Guaraní y Mitre. Corre en diagonal, Urdapilleta, buena esta para Luz y Fuerza. Pie a pie, está en el área. Busca Insaurralde, la controla. Tocó corto con Corbalán, apunta Díaz. Puerta de área, Cardoso. La pone buscándolo a Urdapilleta, un rebote. Y la saca Calen, totalmente replegado. Va a la contra de Guaraní, es buena. Así va Velázquez. Sigue Velázquez, hace la personal. Lo pone para Calen habilitado. Atención que está el primero tiro. Calen viene de gol. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Enzo Calen. Enzo se tiene que llamar para definir. Con tanta jerarquía, con tanta categoría. Después de la gran corrida de Lucas Velázquez. La pelota puesta entre el 6 y el 3. Por ahí se filtró el balón. Apareció Enzo Calen perfectamente habilitado. Y ante la salida de Sanabria, 3 dedos, la puso al costadito para marcar el primero. A los 11 minutos de la primera etapa. Vas a ganar Guaraní. Enzo Calen lo hizo. Guaraní 1, Luz y Fuerza 0. Después de un muy buen ataque por el medio del campo de Guaraní que había tenido Luz y Fuerza, Guaraní aprovechó una contra acá con Lucas Velázquez y bueno, Calen definió como los grandes, definió como un jugador de categoría, demuestra por qué está jugando en el club de Guaraní Antonio Franco y en la franja se pone 1-0 a los 11 minutos del primer tiempo. Lindo gol. Parecía que trasladaba demasiado Lucas Velázquez la pelota y que le iba a permitir el retroceso a Luz y Fuerza. Nada, esto pasó. Lo vio picar perfectamente a Calen. Puso un balón bárbaro Lucas Velázquez para que después defina a Calen en forma magnífica. 1-0 gana la franja y se está metiendo en la final del provincial. Toca Calen. Traba Corbalán. Devolvía Rivero, pelea por el balón. Corbalán se le escapa fuera el 8, lateral para Guaraní. Casi 13 minutos tenemos, primer tiempo. Abierto el marcador de la franja. Seguramente el primer objetivo que tenía el equipo, el de sacar rápidamente diferencia para después comenzar a manejar los tiempos. Y ahora el obligado, todas las obligaciones son de Luz y Fuerza. Saque de costado para Guaraní. Sin apuros. Villalba tendrá que retroceder unos metros para hacer efectivo este lateral. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní. Florentín con su arquero Sequeira. La pide Denis Benítez. Sale el número 5 combinando con Nicolás Vallejo. Picó en diagonal Machado, no lo vio. Prefirió tocar corto para Lucas Velázquez. Devuelve para Vallejos. Por adentro la pide Denis Benítez. Prefiere combinar con el arquero Sequeira. A mandar un pelotazo largo. Buscándolo a Calen. La picaba Golomba, quiero decir. La peinó Golomba. Busca a Lucas Velázquez.
siempre muy importante, con su trabajo que a veces no se ve, no se nota. Pelotazo de Vallejos, entraba Calen, habilitado, pero la pelota fue muy larga. Se perdió por línea de fondo. Saque de meta que tendrá que hacer el portero Miguel Sanabria para Luz y Fuerza. Y otra vez Calen perforando. Está el lateral izquierdo Santiago Maidana. Saca Sanabria. Busca Ordapiceta. Ganó Silva. Busca Calen. La hace rebotar en Corbalán. Saque de banda que tendrá que hacer René Villalba. Recibe Florentín. La pide por adentro Abogado. Maneja la pelota Axel. Tocó corto. Con Deni Milito otra vez para Abogado. Le robó la pelota y atención. 2 contra 2. La lleva Ordapiceta. Picas. Y Zarralde no lo vio. No le quiso jugar la pelota. Siempre Ordapiceta. Amaga Ordapiceta. Falsa pared. Se cae cuando intentaba el remate. Y desaparece el peligro para Guaraní. Para la respuesta de Guaraní. La pone muy bien Silva. Corre Machado, sale el arquero Sanabria. Y controla. Es de ir de vuelta al partido. La toca afuera Deni Benítez. Saque de banda. Que tendrá que hacer en la derecha Ramírez, el marcador lateral derecho. 15:30. Primera etapa, 1-0, gana la franja. No sé lo que quiso hacer acá Matías Purdapilleta en la jugada anterior. Tenía 3 opciones: el enganche, el pase o el tiro al arco. Eligió la más difícil. Sí, eligió la personal y se terminó diluciendo, lamentablemente, para las aspiraciones de su equipo. Saca de costado que tendrá que hacer Machado para Guaraní. Segundo tiempo lo vamos a tener que jugar con luz artificial. Se nos viene la noche con este clima tan inestable que tenemos. Jugaba Rivero de cabeza para atrás, Corbalán de cabeza Maidana. Lo empujaba Silva a Rivero. Infracción, tiro libre para Luz y Fuerza, que en esta pelota quieta va a tratar de llegar hasta el área defendida por Sequeira. Ya vamos a repasar los suplentes de los dos equipos. El tiro libre lo va a practicar el capitán Lucas Corbalán. Acomoda la pelota en el círculo central. Se arrima también Rivero, pero será Corbalán. Algo le dice Corbalán a Rivero, que como que se abra contra la izquierda. Vendrá el centro de Corbalán. Busca Luz y Fuerza el empate, el centro frontal, el arquero Sequeira. Cuando chocaba, creo que Prochuk, con un jugador de Guaraní en el área. Pelota larga para Deni Benítez. Evita el lateral. La saca Lucas Corbalán. Tuvo suerte porque la recibe Maidana. Ataca a Luz y Fuerza. Nadie avisó que desde atrás se le iba a pesicar Deni Benítez. ¡Ay, la perdió! ¡Ay, casi se la lleva! El jugador Silva. La deja salir de la cancha. Corbalán, saque de costado. Ya se recuperó Prochuk y está volviendo a su puesto en la saga central. 1-0 gana Guaraní a los 11. El gol lo hizo Enzo Calen. Maidana, Corbalán, Maidana. Un rebote en Calen. Recupera la pelota. Deni Benítez, cae Calen. La manda afuera Corbalán. Salida de costado para Guaraní, Antonio Blanco, que gana por la mínima diferencia. Y se está clasificando finalista. Villalba, Calen, encaró, pasó Calen, tiró la diagonal, se acerca al área, marca Prochuk y hay falta de Calen. En el control largo dejó la pierna adelante y terminó chocando contra la humanidad de Lucas Prochuk. Está indicándole algo, mostrándole algo en su botín izquierdo al árbitro. La huella que le dejó justamente la pierna adelantada del defensor. Exceptuando la primera jugada que derivó en el primer córner del partido, el equipo local hasta ahora siempre ha atacado por la banda izquierda, mientras que la visita solamente ataca por el medio en las escasas ocasiones de peligro que generó. Corbalán que la tiene. Abel Cañete comenta por Deportes Misiones TV. Falta de Silva. Abajo le entró duro a Rivero. A Díaz.
que quedó golpeado. Tiro libre que se ha hecho Corbalán. Darío Cardoso, la pisa Darío. Toca Maidana, recibe Corbalán. Se acerca a la última línea. Cardoso la pone muy bien contra la derecha. Falló Machado. Atención, llega Carula. Va a colocar el centro. Carula, viene el centro. Se pasaron todos. Y no llegó a conectar de cabeza Rivero por el costado izquierdo. Sale Calen, recuperó Díaz, ataca Luz y Fuerza. El toque para adentro, recupera el balón, Bogado. Juega Corbalán, toca Cardoso, pelota contra el área, cierra, devolviendo Vallejo. Baja Golomba. Silva, Calen. Esperó demasiado y aprovechó Maidana para sacársela afuera. Casi 20 minutos primer tiempo. 1 Guaraní, 0 Luz y Fuerza. Villalba con el lateral, sin apuros. La pide Bogado. Por adentro, picaba Denny Benítez hacia el área. Florentín desde la mitad de la cancha. Atrás con el arquero, lo chocaba Urdanpilleta. Sacó el arquero Sequeira, la manda fuera de la cancha Rivero. Salida de manos que tiene que hacer una vez más Villalba. Viene contra la derecha Golomba. Encara la marca de Prochuk. Va a colocar el centro. En retroceso se acomodó para la zurda. La saca de derecha hacia adentro para Abogado. Abogado se equivocó. Le regaló la pelota a la contra a Isaurralde. Atención, 3 contra 3. Pelota para Urdanpilleta. El pase es largo. Y por eso sale el arquero Sequeira, que estaba muy atento. Una desatención, un error que le puede costar caro a Guaraní, Como te había dicho, es muy bueno atacando por el medio el equipo visitante. Él esta vez eligió lo adecuado, tenía el pase, pero bueno, el arquero estaba atento y el pase, además de que el terreno está mojado, el pase fue un poquito fuerte. Los 21 sale Prochuk. Maidana que le pega para adelante pero sin apoyar. La baja Florentín. Silva. Recibe Denny Benítez. Silva. Se proyecta Machado. Tiene que abrirse para controlar el balón. Encara la marca de Carula. Por adentro Denny Benítez. Devolución otra vez para Machado. Es bueno. El ataque de Guaraní. Viene el centro por bajo. Marca Ramírez. Traslada la pelota sacándola del área Ramírez. Buen pase entre líneas para Corbalán. 3 contra 3. Atención, pelota contra la derecha. Viene Urdanpilleta. Encara la marca de Bogado. A la última línea viene el centro. No hay nadie. Salió el arquero Sequeira. Esa mete la contra. Calen. Y atención. 4 contra 4, Pelota para Golomba. Corre Golomba. El pase muy largo. Ya le cerró el camino. Pero la hizo muy bien Golomba. Qué jugada bárbara. Está el segundo. Velázquez. La pelota se fue ancha. La jugada extraordinaria de Golomba para ponerle un cuadrito, lo que acaba de hacer el número 9 de Guaraní. Belaver va a tener que ajustar ese lateral izquierdo porque en todas las jugadas de Guaraní, y de 8 jugadas, en 7 genera peligro por ese lateral izquierdo. Y lo que hizo Golomba, bueno, todo un Roberto Morales de esa jugada. Señoras y señores, realmente extraordinario lo que acaba de hacer Golomba. Ahí está la repetición, después la definición de Lucas Velázquez, se va ancha. Pero la previa, lo que hizo en la jugada previa del chico Golomba es de una idoneidad técnica extraordinaria. Sale del fondo pifiando Florentín. Tuvo suerte, le cayó a Calen la pelota. La tiene Calen. Juega otra vez con Florentín. La pide corta Silva. Prefiere jugar atrás con el arquero. 23 minutos cumplidos. 1 Guaraní, 0 Luz y Fuerza. Sale Vallejos. Pelota larga para Golomba. Combinó con Denny Benítez. Golomba. Abierto Villalba. Le pegó desde lejos un rebote y le va a caer a Villalba. Atención. Habilitado Villalba por la derecha. Viene el centro. ¡Gol! Golomba. ¡Gol! De Guaraní. Nicolás Golomba. Él remató al arco de lejos. La pelota rebotó en Cardoso. Se abrió hacia la derecha por donde llegaba Villalba.
Y Villalba mandó un centro medido, justo para la cabeza de Golomba, que había picado desde la media luna a buscar ese envío. Le cambió el palo a Sanabria. Golazo de Guaraní, que ahora se pone 2-0. Y lo decíamos, el lateral izquierdo de Luz y Fuerza es una invitación constante al equipo local. El 3 está quedando solo. Fabricio Rivero no baja a ayudar a Santiago Maidana y siempre le hacen el 2-1 a Maidana y por ende, bueno, genera muchas situaciones y como podemos ver, acá acaban de tirar un centro y Golomba cabeció sin ningún tipo de inconvenientes. Guaraní se está alejando cada vez más y se acerca también cada vez más a la final. Señores, 2-0 gana la franja, que se está metiendo en la final del torneo provincial de la FEMIFU. A los 11, Calen, y a los 23, Golomba, le están dando esta ventaja de 2 goles al equipo adulto. Juega Cardoso, corre Carula, cierra por ganando muy bien Nico Vallejo, se le escapó fuera la pelota. El zaguero central de Guaraní, saque de costado. Y ahora Darío Cardoso con Carula, Carula con Corbalán. Levanta para Cardoso, la pone contra el piso Darío. El control fue muy largo y se la robó Machado. Maniobra Denis Benítez. Lo persigue Urdán Piceta, levanta la pelota para Velázquez. Arranca Lucas. Pasa como una locomotora en sus espaldas Machado. La empaló muy bien para Machado. Cierra Ramírez sacándola al costado. Saque de costado que tiene que hacer Machado. 26 se van a cumplir. Se viene Machado por la izquierda. El toque corto. Intentaba Golomba, saca del fondo. Ramírez. Recibe Urdán Piceta. Corre Carula. Cierra Vallejo. Que juega atrás con el arquero. Sequeira. Va a sacar Sequeira. Hasta la mitad de la cancha, la busca Calen, la baja de cabeza y corre Villalba y por adentro llega Golomba, pelota para Golomba, cerró justo. Con un gran timing, Prochuk. Sale Díaz, arriesgó demasiado, se la robó Velázquez y de cabeza se le alcanza al arquero Sanabria. El marcador lateral, Ramírez. Pelota larga para Carula, la pelota pica y se va a escapar afuera. Salida de costado para Guaraní. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el torneo provincial de la FEMIFU. Sale Vallejos. Atrás con el arquero. Tira Sequeira, rebotó en el camino a la cabeza de Carula. Y ahora lateral. Para Guaraní. Machado sin apuro. Levanta para Golomba, la pelota lo supera él. Y a Ramírez devolvió Prochuk, cabecea para atrás. Silva lo obliga a retroceder a Machado. Saca el arquero Sequeira de zurda hasta la mitad de la cancha. Corta a Ramírez con el pecho. El retroceso ganaba la pelota Velázquez. La entregó mal Silva. Viene Corbalán, apuntó Urdán Piceta, un rebote. Venía Corbalán, se pasó de largo. Persigue otra vez. El número 10. Urdán Piceta coloca un centro, marca. Uniendo Vallejo. Arriba Ramírez. Toca Díaz. Se viene Ramírez. Corta Machado. Pone a correr a Golomba. Y ahora 3 contra 3. Se acelera Golomba. Ya se está rearmando el fondo de Luz y Fuerza. Tocó con Velázquez, devolución para Golomba. Por adentro acompaña a Ramírez, viene Golomba. Se le terminó la cancha. La mandó al córner Prochuk. Porque cuando Golomba la volvió a tocar, ya estaba afuera de la cancha él. Segundo tiro de esquina para Guaraní. 28,5. Primer tiempo. 2-0 gana la franja. Va René Villalba a pegarle la pelota. Desde la izquierda con perfil derecho, el número 4 que cruzó la cancha para pegarle ese balón. Muchos paraguas en la cabecera de la cesta de Napoleonero.
Centro de Salva. Se la sacaron del buche a Florentín. Otro centro que manda contra la cabecea Velázquez. La devuelve finalmente el jugador Rivero. Cabecea en el fondo. Bogado. Va a la contra. De luz y fuerza le rebotó la pelota a Insaurralde. Corre Vallejos como extremo derecho. Viene al centro. Corta Prochuk. Toca corto con Corbalán otra vez para Prochuk. Le rebotó la pelota y se le escapó afuera. Prochuk que tuvo un breve paso en un plantel de Guaraní en los últimos torneos regionales federales. Conversa Belaver con sus colaboradores técnicos. Están intentando ver cómo contrarrestar tanto a Karen como a Villalba, que están generando demasiado daño. Están generando... Se viene Silva, atención, buena jugada personal. Lo bloquearon a Velázquez que se caga así completamente. No, te estaba diciendo que están viendo cómo contrarrestar los ataques de Karen y Villalba, que están generando demasiado daño por el lateral izquierdo. Maneja Deni Benítez. Cae. Empujado por Díaz. Infracción, tiro libre para Guaraní. Media hora del primer tiempo. Guaraní 2. Luz y fuerza 0. Tuto dándole indicaciones a Sebastián Silva. El número 10. Tocaba Deni Benítez. Machado atrás con Vallejos. Deni Benítez. Levanta largo. Corre Villalba a las espaldas de Rivero. Le pone el cuerpo. Rivero rebotó la pelota en sus piernas al lateral derecho que pasa muy bien al ataque permanentemente de Guaraní. Y ahora salida de portería. Saca Maidana. No podía Insaurralde. La baja con el pecho Cardoso. Corbalán. Recibe Maidana. Entregó a Rivero. Falta. Se le Florentín, que no empujó. Ahora la presenta cometiendo la infracción. Tiro libre. El equipo verde de Puerto Iguazú. Acomoda Corbalán, libre a la izquierda a Rivero. Prochuk me parece que le dice, esperame que llegue. Va al área a buscar el centro para su cabezazo, Prochuk. Pega el capitán Corbalán, viene el centro, la busca Prochuk, arriba, más alto, despejando Florentín, igual a contra, arrancó Deni Benítez, 3 contra 3, Deni Benítez que la pone cortada para Colomba, ganó Colomba, pero el arquero estaba atento, casi en el punto penal, esperando justamente para achicar de inmediato ante cualquier posibilidad de ataque el equipo franqueado. Falta sobre Darío Cardoso, 32, se van a cumplir. Juega Corbalán, recibe Maidana, pelota larga que va a cortar con el pecho Machado, llamándolo a Chaque Machado, es una locomotora. Largo el envío para Lucas Velázquez, llegó, sí, llegó. Habilitado, viene el centro, Calen, no pudo cabecear. Tuvo el tercero Guaraní, no pudo cabecear, es decir, no se tuvo fe en realidad Calen, porque nunca pensó que la pelota le iba a superar a Maidana. Si se acomodaba mejor Karen de cabeza, marcaba el tercero. Como bien dijiste, no se tuvo confianza. Karen, la pelota le llegó, cabeció un poco desviado, pero bueno, Guaraní es más incisivo, tiene más contundencia, tuvo más contundencia. No es que Luz y Fuerza no haya tenido ocasiones. Tuvo ocasiones, pero cuando las tuvo no supo qué hacer o definió mal. Villalba, pelota para Silva. En retroceso Maidana la perdió con Calen. Hay falta sobre Calen, sí señor. Lo enganchó de atrás Maidana. Quedaron golpeados los dos. Hay tiro libre para Guaraní. En 33 del primer periodo. 2-0 la victoria parcial de la franja, que avanza a la final del torneo provincial de la FEMIFU. Acomoda Villalba para pegarle al balón. Conversa con Deni Benítez. Mira hacia el banco, algo le dijeron al número 5, que se acomoda a la media. A todo esto, Corbalán e Insaurralde fueron a buscar indicaciones al banco de Iguazú. Deni Benítez, jugada preparada, le pega a Colomba, un rebote al arco, tapó el arquero. El remate de Vallejos, tapó el arquero, casi el tercero de la franja.
La suelta Benítez, larga. Por el costado no llega Villalba. Saque de costado. Favorable al conjunto de Puerto Iguazú. Tuvo el tercero. Guaraní. Gran tapada del arquero. Robó la pelota Velázquez. Se viene Guaraní. La cambia Velázquez. Llegaba Machado. Cortó Ramírez. La saca Cardoso. Foul. Desde atrás le cometía Silva. Y ahora tiro libre para Luz y Fuerza. Domina Guaraní. Territorialmente maneja la pelota. Tiene el control de ella. No le permite a su rival que se le aproxime al área de Sequeira. Y por lo tanto tiene todo bajo control hasta aquí. Corbalán con Prochuk. Levanta la pelota Prochuk. Rivero. Perseguido por Villalba. La pisa Rivero. Quiere pasar entre dos. Sigue Rivero. Foul. Se Calen y Villalba le cometen. El número 7. Tiro libre que hace rápidamente Corbalán. Tocó con Cardoso. El pase es muy largo. Corta Abogado. Toca Silva. La jugó de memoria. Y la mandó fuera de la cancha. Corbalán con el lateral. Recibe Maidana. La pide Díaz. Prefiere mandar un centro a Carula. Le ganó Machado. Le hace la respuesta de Guaraní. Picó Golomba. La tiene Velázquez. La pone para adentro. Corre Denis Benítez. El pase muy largo. Salió a la puerta del área para controlar el portero Sanabria. Por la mano la alcanza hasta la mitad de la cancha Corbalán. Toca con Díaz. Devolución para Corbalán. Va al piso. Bogado robó la pelota. Toca Velázquez. Recibe Denis Benítez. Se abre en la izquierda. Golomba, la tiene Golomba, coloca un centro pasado, llega Calen, arriba Maidana despejando de cabeza bien. Tocó Cardoso, recibe Díaz, el pase corto, lo robó Silva, lo tiene Silva, escapa la marca de Díaz, va por la derecha, coloca el centro, llega Velázquez, la pelota le quedó para Denis Benítez, giró, se acomodó, lo cerraron. Y la saca Cardoso, arranca Cardoso desde el piso, se la roba Benítez, se rebalaba Calen, aprovechó para sacarla a Díaz. Buscaba la pelota Urdampilleta, sale del fondo, Bogado, se viene Bogado, ataca Guaraní, hace la personal, rebotó la pelota en él, se mete en el área, cierra Prochuk, cae el jugador de Guaraní, ya sin combustible, encomiable maniobra personal de Bogado, sale Luz y Fuerza y mal, va a recuperar en la izquierda Colomba, Machado, recibe la pelota Florentín, es todo de la franja, Villalba, Calen, se viene Silva por adentro, corta Maidana, toca Cardoso, recibe Corbalán, arranca Díaz por la izquierda. Si la cambia, está Isaurralde, prefiere jugar primero con Urdapilleta, engancha Urdapilleta, tocó para Corbalán, la tiene Corbalán, Urdapilleta con Isaurralde, juega Cardoso, se viene Carula, amaga Carula, se acomodó para la zurda, le pegó muy mal. Le regala la contra a Calen. Mano a mano iba a quedar Golomba ante Prochuk. Devuelve Maidana, pero mal. Robó Velázquez. Lo pone a correr a Golomba. Gran pase otra vez de Velázquez. Se viene Golomba como extremo derecho. Busca el tercero. Guaraní viene el centro. Llega Velázquez. La pelota lo superó y no pudo cabecear. No desaparece el peligro. Se reveló el arquero. El arco libre. La tiene Benítez. Está el tercero. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó Sanabria, la mandó al córner. Se salva Luz y Fuerza, casi el tercero lo tuvo Denis Benítez. Segunda intervención del arquero de Luz y Fuerza, hace unos minutos teníamos la primera. Entramos en un lapso del partido en el cual Luz y Fuerza ya no sabe qué hacer, como bien decía Roberto. Guaraní domina territorialmente, domina en el marcador y sobre todo domina mentalmente. Luz y Fuerza no sabe cómo salir, ya no sabe más que generar, tiran pases que terminan en los pies de los jugadores de Guaraní. Por el momento, bueno, en todo de la franja, quizás una pelota parada o una jugada aislada podría darle un hipotético gol al equipo de Puerto Iguazú. 38, 2-0 gana Guaraní, va a buscar el córner corto. El gol Calen, centro de Villalba. El despeje corto le quedó para Enzo Calen, le pegó el arco, un rebote, la pelota que se eleva a puerta de área, la buscaba Florentín, tiró un taco, ahí está, Velázquez tapó el arquero. Tapó el arquero, era el tercero de Lucas Velázquez. Tapó el arquero. Otra vez Sanabria. De lo mejor en el conjunto de Iguazú que va de contra, la corre Urdapilleta, le ganó
en velocidad. Abogado la tiene, una piseta, la cambia de zurda, puerta de área, venía Díaz, se cayó, foul. Sí, lo enganchó Denis Benítez. Falta para Luz y Fuerza, que vos dijiste en alguna pelota detenida tenía alguna chance. Me parece que es esta. Debería aprovechar la Luz y Fuerza si es que quiere irse al descanso con un gol de diferencia. 39 se cumplen. Buena posibilidad tiene Luz y Fuerza. Le va a pegar Lucas Corbalán, el capitán. Nadie se la saca al 8. Todo Guaraní se repliega para formar una barrera como mínimo de 5 jugadores y tratar de impedir que la pelota supere justamente ese vallado de hombres. Le va a pegar Corbalán, es a 18, 19 metros, no más de eso, línea recta. El área grande tiene 16.50, la media luna unos 2.50, 19 metros, no más de eso. Si la pelota pasa a la barrera estará en problema el arquero Sequeira. Va Corbalán, dará la orden el árbitro. Corta carrera, Corbalán al arco, pegó en el ángulo. Se le escapó la pelota al arquero, pero hay falta. Insaurralde. Dije que si la pelota superaba la barrera iba a estar en serio problema Sequeira y estuvo nomás en problema. Mamá, esa pelota pedía permiso, el palo le dijo que no. Y bueno, a ver, Sequeira nada podía hacer. ¿Cuánto? 30 centímetros no tenía chance Sequeira. La sacaron rápida contra la derecha, venía Villalba, reptó la pelota en Rivero y es córner. Quinto tiro de esquina para Guaraní. Otra vez desde la derecha como el último. Calen que le va a pegar. 40 y medio. Se dicen de todo. Nicolás Vallejos y el 9. Brian Insaurralde. El córner corto lo va a hacer entre Calen y Villalba. Da la orden el árbitro, lo hicieron. Villalba viene el centro. Ahí está, cabezazo, gol. Colomba. ¡Gol! ¡Y Guaraní! Nicolás Colomba. Otra vez, como en el segundo gol. Gran cabezazo. Un córner corto, jugada preparada. Villalba y una gran pegada. Un centro que prácticamente solo tuvo que poner la frente Colomba para cambiarle la trayectoria. Pasividad absoluta. En el fondo de Luz y Fuerza y a los 41 de cabeza Colomba mete el tercero. Guaraní 3, Luz y Fuerza 0. Sacó fotocopias del segundo gol Guaraní. Bueno, nuevamente, lateral izquierdo, centro, cabeció entre los tres centrales que se quedaron duros como estatuas. No supieron qué hacer y bueno, Colomba, como lo dijiste, con una pasividad, con una frialdad, simplemente puso la frente y la mandó a guardar una vez más para que Guaraní, yo creo que es irremontable este resultado, esté casi, pero casi en la final. Ha sacado una gran diferencia Guaraní, va a ser difícil que se pueda revertir esta situación para el equipo de Puerto Iguazú, que me parece ya hasta sus técnicos han bajado la guardia porque ni siquiera están dando indicaciones. Sale Vallejo con un pelotazo largo contra la izquierda, jugaba Silva, se viene por la izquierda Velázquez, la tiene Velázquez, amagó para afuera, la pisó, colocó un centro, Golomba de cabeza afuera. Ganando de arriba otra vez Golomba, casi mete el tercero y de cabeza. El número 9. No marca nadie en el fondo del Fuerza. Están dormidos los tres centrales en el juego de hoy. Cerca Sanabria. Pelota en la mitad de la cancha, cortó Machado. Juega Velázquez, toca Silva. Recupera la pelota en la derecha ahora Rivero. Y ha cambiado de posición en el terreno de juego con Carula, que se vino a jugar a la izquierda. Como para jugar de lateral en lugar de Maidana. ¿Y a Maidana dónde lo mandaron? No lo veo a Maidana de marcador central. Bueno, si tiene la pasividad de recién como lo dejaron cabecear a Colomba, va a estar en problema el equipo de Iguazú, ¿no?
43, casi 44. 3-0 la victoria de Guaraní. Sale por la derecha Villalba. La pone larga, corre Golomba habilitado. Viene Golomba, está el cuarto, escapó Golomba, pero el control se le fue largo. Venía con mucha velocidad Golomba. Salió a apagar el incendio el arquero Sanabria. Y el control de Golomba en la gambeta fue muy largo y se le fue por línea de fondo. Juego que se interrumpe a los 44 minutos. Está dolorido René Villalba. Para mí, calambre. A ver. Sí. O tobillo. Tobillo me parece lo de René Villalba. Juego interrumpido. Aprovechan para hidratarse algunos jugadores de Guaraní. Golomba y Calen. El asistente de Guaraní, el auxiliar, trabajando en la pierna izquierda de René Villalba, que tendrá que salir de la cancha y dejar momentáneamente con 10 a Guaraní, de acuerdo a lo que indica el reglamento. Sacará el portero, cuanto más 2, hasta el 47 vamos. Se cumplen 45, hasta el 47 vamos. Sale por la izquierda Corbalán, 3-0 gana Guaraní. Se está clasificando finalista del torneo provincial de la FEMIFU. No podía Díaz, se la puntea Calen. Lateral que hace Corbalán, recibe Prochuk. Otra vez Corbalán, por adentro Cardoso. Prefiere ponerla entre líneas, buscándolo. Urdapilleta, escapa el hábil, número 10. La tira Urdapilleta, amaga para la zurda, se acomodó para la derecha, coloca un centro, rebotó. El balón embogado. Villalba. De media vuelta la tira larga y a correr Golomba. Cierra Maidana. Maidana tocando por un costado. El delantero de Guaraní con Prochuk. Le hacen el 2-1 a Golomba. Otra vez Maidana. Pelota larga en la derecha que va a buscar Rivero. Pasó el ataque Ramírez. Pelota para Ramírez. Se escapó afuera. 46 de 47, último minuto de este primer tiempo. Sin dificultades, Guaraní se está metiendo en la final del torneo provincial y espera por Brown o Mitre, que juegan la otra semi en el barrio Rocamora. Ya vamos a estar actualizando el resultado de este partido. Recupera Corbalán, Urdapilleta, Díaz, Corbalán. La tiene el capitán, pica por la derecha. Rivero, el despeje había sido de Denny Benítez. No podía Prochuk, que la tira afuera. Últimos instantes, la última carga de la primera etapa para Guaraní. Aquí en esta cancha tienen que jugar a las 19 la final del regional femenino Guaraní Aemo. Veremos si se puede o no jugar. Sale del fondo Vallejo, pelota larga para Velázquez, la última carga del primer tiempo. Se abre Velázquez, la pide Machado. Encara la marca de Ramírez, se escapa Velázquez, se acerca al área, se la puntea Cardoso. Sale Rivero, tocaba Corbalán, Cardoso, Díaz, se despliega Prochuk en la izquierda. Va a mandar el centro Prochuk, lo miró a Insaurralde, viene el centro para Insaurralde, la bajó, número 9, el tanque, la pelota la manda al córner Machado. No, rebotó finalmente Rivero. No hay más tiempo, damas y caballeros. Los aplausos que bajan de la platea techada del Clemente Argentino Fernández Oliveira son para aplaudir. Nunca más merecido una actuación casi que redondita al cabo de la primera etapa del conjunto de Guaraní Antonio Franco. Guaraní le gana con absoluta justicia 3-0 a Luz y Fuerza, con los goles de Calen a los 11, de Golomba a los 23 y de Golomba a los 41. 3 para Guaraní, 0 para Luz y Fuerza. Guaraní está metiendo ya un pie en la final del torneo provincial de la FEMIFU. Y los últimos 2 minutos del partido ya podíamos ver que era cualquier cosa del equipo visitante. Prochuk jugando de lateral izquierdo, Carula haciendo el relevo, cambió con Rivero, que ya se podía ver que no lo alcanzaba a Calen. Y bueno, se puede decir que el equipo visitante jugó bien hasta el segundo gol del equipo local de Guaraní. Después de eso se quedó sin ideas
tuvo la posibilidad de descontar con el tiro libre, pegó en el travesaño, Guaraní aprovechó durante todo el primer tiempo, aprovechó el lateral izquierdo, y bueno, no perdonó Colomba, que marcó por complicado, y se va con una distancia, una distancia muy, pero muy difícil de alcanzar para el equipo visitante, si es que quiere disputar esta semifinal para llegar a la final. Bueno, el barrio Rocamora sigue todo igual. Llevan 17 del segundo tiempo. Todo continúa sin goles. Hasta ahora hay penales en el barrio Rocamora para clasificar al otro finalista, que es con Guaraní. Hasta ahora, todo para significar que sí, para definir este torneo provincial de la Federación Inferior. Hacemos la pausa. Ya regresamos al Estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Aquí hay fiesta. Es franjeada. Guaraní 3, Lucifuerza 0. Ya volvemos. Responsabilidad. Equidad. Superación. Perseverancia. Motivación. Excelencia. Dedicación. Cooperación. Liderazgo. El deporte es una escuela de valores.
responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo. El deporte es una escuela de valores. Volvemos al estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. En media hora del segundo tiempo siguen empatando 0-0 Mitre y Brown. En la otra semifinal ha regresado Guaraní. Se viene una variante. Ya vamos a estar con ese cambio. Por la Liga Posadeña también etapa de cuartos de final. Atlético Posadas, semifinales mejor dicho. Atlético Posadas le está ganando 1-0 a la Canterita. En otro de los partidos que se está jugando en el barrio Tajamar. Regresa Luz y Fuerza. Vamos a repasar los bancos de suplentes. Guaraní tiene el 12 Agustín Terré, 13 César Sena, 14 Ulises Adorián, 15 Tiago Barrios, 16 Ian Barrios, 17 Miguel Méndez y el 18 Santiago Benítez. Luz y Fuerza tiene el 12 Cristian Núñez, 13 Federico Aranda, 14 Diego Carballo, 15 Cristian Lara, 16 Lucas de Prense, 17 Brian Lovera y el 18 Esteban Mendoza. A la cancha, el 17 en Guaraní, 16 y 18 en el equipo visitante. A ver, los cambios. Entró el 17. Entra con la número 17 Miguel Méndez y sale el autor del primer gol en el equipo local, Enzo Calen. Perfecto. 17 por 7. Y en el equipo visitante ya vamos a estar confirmando. Han entrado con el número 16 Lucas de Prense y el 18 Esteban Mendoza. Veremos cuáles son los jugadores que se han retirado. Moverá a Golomba, señores. Se juega la parte complementaria aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. 3-0 la victoria parcial de Guaraní Antonio Franco.
Saca largo pelotazo. Vallejos. Está cortando Díaz en la mitad de la cancha. No podía. Ramírez. Se viene Machado. Pelota para Colomba en offside. A ver, está el 4, está el 2. El 3 Maidana. Es uno de los que se fue. Y se ha ido, me parece que el 11 Carula. A ver, si no me equivoco. Carula no lo veo. El 11 también se fue. Mendoza por Carula entonces. Y se fue Maidana y ha entrado de Prensa. Bueno. Ataca el recién ingresado Miguel Méndez. Córner. No, saque de arco, dice el árbitro. Estaba dando córner allá al asistente 2. Néstor Zavala. El árbitro lo corrigió. Sale Prochuk del fondo. 3-0 gana Guaraní. Comienzo del segundo tiempo. 0-0. ¡Ay! Se equivocó. Le regaló la pelota a Colomba. Le quedó en el área para Calen. Otra vez para Colomba. Se acomoda Miguel Méndez. Le robaron la pelota. Pelea Silva. Lucha desde el piso como podía Díaz. No la puede sacar de Prensa. Se viene por la derecha. Llegando el centro de Ney Benítez. Gol de Velázquez. ¡Gol de Guaraní! Lucas Velázquez robó la pelota de Ney Benítez. Dibujó por la derecha. Desbordó, mandó un centro. El arquero quedó a mitad de camino y por adentro llegaba con todo el arco para él. Desguarnecido Lucas Velázquez para marcar el cuarto al minuto y medio de este segundo tiempo. El cuarto de la franja. Partido liquidado. Guaraní 4. Lucifuerza 0. Lucas Velázquez lo hizo. Hicimos tanto énfasis durante el primer tiempo sobre el lateral izquierdo. Y se ve que el técnico de Guaraní también hizo. Te dejo terminar acá. Remataba Mendoza. La pelota la mandó al córner. El arquero Sequeira. Saque desde la esquina para Lucifuerza. Sí, completa. En apenas un minuto y medio también Guaraní hizo énfasis en ese lateral izquierdo flojo del equipo visitante. Y al minuto y medio ya el cuarto gol. Y como bien dijiste, partido liquidado. El córner desde la derecha. Para pegarle Corbalán y Matías Urdapilleta. El árbitro le dice que no se tomen a Vallejos y a Prochuk, que estaban a los manotazos, a los agarrones en el área. El córner desde la derecha. Urdapilleta le pega, busca el descuento. Lucifuerza, viene el centro, cabezazo de Prochuk con la mano. La manda por arriba del travesaño Pablo Sequeira, el córner. Evitando el descuento el arquerito de Guaraní, Antonio Franco. Buena reacción ante el cabezazo de Prochuk, que vuelve allí a manotearse con Vallejos. A los empujones están Prochuk y... Prochuk le metió, primero le metió, lo pisoteó. Primero lo pisoteó y después le pegó el empujón a Vallejos. Bueno, viene el córner, se pasaba Prochuk, la devolvió justo Colomba. La pelota se va afuera. Saque de costado para Lucifuerza que busca el descuento. Mendoza con este lateral. La pide, corta Rivero. Jugó con Díaz. Desborda Mendoza, coloca al centro, marca. Devolviendo más para arriba que para adelante Nicolás Vallejos. Aguanta Mendoza de cabeza para adentro para Díaz. Arriba Silva. La manda para el área. Ramírez, corre Mendoza. Evita el córner. Vallejos, pero perdió la posesión del balón. Se viene Díaz, foul. En el camino cuando tiraba una fantasía Díaz. Machado le comete infracción y hay tiro libre para Lucifuerza que busca el descuento. Casi en 5 de este segundo tiempo. Quinto tiro libre para el equipo visitante. Desde la derecha, Corbalán le va a pegar esta vez. Cómoda victoria hasta aquí de Guaraní, que ya podemos decir tiene un pie y un poquito más en la final del torneo provincial de la FEMIFU. Acomoda Corbalán para pegarle la pelota. De derecha, de zurda, Urdapilleta. A ver, el 8 y el 10. Dos hombres en la barrera, Denny Benítez, que recién se mandó un jugadón para el cuarto gol de Velázquez. Y Machado en la barrera.
Va Corbalán, viene el centro pasado, cabezazo por arriba de Prochuk. Le quedó atrás al rubio, marcador central, que la tiró por encima del travesaño. Saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. Segundo tiro de esquina para Lucy Fuerza y segunda vez consecutiva que cabecea Prochuk. Va a sacar Sequeira. Ya vamos a estar actualizando lo que pasa en el barrio Rocamora entre Brown y Mitre. Cardoso combina con Corbalán. Corbalán la pone para adentro. No llegaba Mendoza. La pelota se pierde por línea final. Saque de meta. Favorable al conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Sin apuros. Acomoda a Pablo Sequeira, que es el hermano de Chucky, el gran volante izquierdo que tiene Estudio Galeano. Recordamos, ¿no? Permanentemente lo elogiamos. 37 minutos van en el barrio Rocamora y 0-0. No se sacan ventaja. Bueno, se le puso duro el queso a Mitre, ¿no? Cuando todos pensábamos que iba a pasar sin problemas, el vallado que significa Brown, el obstáculo que significa Brown, bueno, Brown le está haciendo un gran partido, le está empatando y ha tenido chances como para pasar a ganar, inclusive, me están diciendo. Y lo que sobra acá está faltando ya. Exactamente. Allá 0-0 y acá 4-0. Sale Denny Benítez. Entregó para Miguel Méndez. Denny Benítez. Arriesga, pero sale muy bien. Méndez. Atrás con Florentín. Otra vez con Méndez. Maneja la pelota Guaraní haciendo que su rival tenga que correr, buscar la pelota. Y descansa justamente con el dominio. Saca Sequeira. Pelota larga arriba de cabeza de Prense. Denny Benítez manda un pelotazo largo que otra vez devuelve de cabeza de Prense. Interrumpe el ataque de Luz y Fuerza Lucas Velázquez. Tocaba corto con Bogado. Denny Benítez. Se viene Bogado por la derecha. Cierra Prochuk. Sale Prochuk del fondo. Buen defensor es Prochuk. Pelota hacia adentro. Corta bien parado Denny Benítez. La pone con Golomba. Denny Benítez. El pase lo cortó el número 7, Rivero. Después hay infracción en perjuicio de Darío Cardoso. Tiro libre para Luz y Fuerza. Cuando se pare el jugador justamente del equipo de Puerto Iguazú. ...39 minutos van en el barrio Rocamora... ...faltan 6 nada más... ...acá remataba desde lejos... ...Urdapilleta pretendiendo sorprender... ...la pelota se fue abriendo... ...a medida que se aproximaba al arco... ...de Pablo Sequeira... ...aquí en la platea está su mamá... ...mirando justamente a su hijo... ...los dos tuvieron paso por divisiones inferiores del fútbol de AFA... ...en Chacarita y en Independiente si no me equivoco... Iván Sequeira, el Chucky, jugó creo que hasta la primera de Chacarita, jugó algunos minutos en Primera División Copa Argentina en años anteriores. Y Pablo jugó en las inferiores de Independiente como arquero. Sale muy bien Méndez, ataca Guaraní, la lleva Méndez, descargó con Machado, persigue la pelota para evitar que se vaya al lateral. Lucas Velázquez, Méndez, Silva. La levanta toda en la derecha, Bogado, se viene Bogado. Abrió juego con Villalba. Mira para el área Villalba, viene el centro, llega Velázquez. Corta todo intento ofensivo el arquero Sanabria. Manda la contra, arriba Vallejos, despejando. Tocó Denny Benítez, Machado, hace la personal, escapa la marca de Urdapilleta, tocó para adentro para Méndez. Pica Velázquez, lo cuerpea Prochuk. Y la pelota llega a poder del arquero. 4-0 gana Guaraní. Se mete en la final del torneo provincial de la FEMIFU. La pisa Urdapilleta entre dos. Pasa. La tiene Urdapilleta. Abierto Mendoza por la derecha. Va la pelota para él. Recibe Mendoza. Amaga. La juega corta para Rivero. Pasaba ante la marca de Machado. No puede con Denny Benítez que se la toca afuera.
Está dolorido Denis Benítez, cayó en el piso, va a tener que parar el partido. Sigue Díaz, viene el centro de Díaz, la bajó Insaurralde, no pudo girar, giró, remató, desviado. Corner, la pelota rebotó en Florentín, corner. Para Luz y Fuerza, el partido se tiene que parar para que lo atiendan al jugador de Guaraní, Denis Benítez, que ha quedado dolorido allí en la jugada anterior. Tercer córner para el equipo visitante. Y tenemos acá a nuestra mano izquierda imágenes del técnico de Luz y Fuerza, que ya resignado con el resultado simplemente decidió sentarse a esperar para ver cómo termina esta historia. 43 minutos en Rocamora, 0-0. 2 cambios más se vienen en Luz y Fuerza. Ya vamos a estar identificando el 14 Diego Carballo y el número 15 Cristian Lara con la número 15. Bueno, se termina la historia, van a los penales hasta ahora. Brown y Mitre son los últimos minutos del juego en el estadio Tito Cucharoni. Ya se recuperó el jugador de Guaraní. Posición adelantada, han cobrado. Indirecto entonces para Guaraní. Se vienen los cambios. A ver, el 15, Lara, por El número 15 por Cardoso. Y ya te digo por quién entra el número 14. Perfecto, se va Darío Cardoso. Richard Díaz. Y Richard Díaz con la número 6. Por el otro lado allá Richard Díaz. Perfecto. Entonces afuera Darío Cardoso y Richard Díaz. Y han entrado Diego Carballo y Guillermo y Cristian Lara. Sale Guaraní con Silva. Lo perseguía Mendoza. Descargó en la derecha Florentín. Florentín la pone para Golomba. Picó Machado en la izquierda. No lo vio. Pelota entre líneas que intentaba poner. El pase es muy largo porque no picó Bogado. Sale del fondo Prochuk. Recibe de Prense. Pelota a la mitad de la cancha, anticipado. El jugador Insaurralde. Ataca a Guaraní, abrieron contra la derecha para la subida de René Villalba. Llegó Villalba. Coloca el centro, muy pasado. Arriba el portero. Sanabria con mucha seguridad. La suelta para Rivero. Va la respuesta de Luz y Fuerza. Pierde 4-0. Cruza la mitad de la cancha, tocó corto para Urdanpiceto. Buena marca de Machado. Pasa al ataque Machado. Pierde con Corbalán, foul de Machado, cobra el árbitro Lovera, tiro libre. En favor de Luz y Fuerza que hace Corbalán, de Prense. Recibe Ramírez. Corbalán, Urdanpiceta, Corbalán, hace muy bien pie a pie. Tocaba corto con Carballo. Se adelanta Ramírez. Levantó la pelota buscándolo a Rivero. De primera intentaba con Urdanpiceta, para atrás Denis Benítez. Recibe el arquero Pablo Sequeira, que de a poquito se ha ido ganando la titularidad y ya está atajando más seguido, relegando a Agustín Terrera, el correntino. La tiene Miguel Méndez, lo agarraban del cuerpo, le comete infracción en la salida al recién ingresado Carballo. Tiro libre que hace Silva. Cambiaba Denis Benítez, recibe Lucas Velázquez. Silva, Denis Benítez, Miguel Méndez, la hace muy bien Méndez, pasó al ataque en la derecha Villalba, encara la marca de Lara, la tiene siempre Méndez, por adentro Denis Benítez, para atrás con Lucas Florentín. Sin problemas, maneja la pelota Guaraní Antonio Franco, que golea 4-0 y se está metiendo en la final. Están jugando 4 minutos de tiempo agregado, Mitre y Brown 0-0, y hay penales hasta ahora. Todo parece indicar que sucederá esto. Vuelve a insistir Guaraní por la derecha. Villalba, centro de Silva, y está offside. No lo grite. Cuando Velázquez convertía, no valía. Estaba adelantado Lucas Velázquez, y habrá indirecto para el equipo de Luz y Fuerza.
Estaba adelantado, ¿no? Evidentemente. Sí, estaba unos pasos adelantados. Bueno, Lucy Fuerza todavía no reacciona, cambió todo el lateral izquierdo, bueno, ahora se vuelve a ubicar Prokchuk ahí, pero hace un ratito estaba de lateral izquierdo, y no se le cae una idea, no decide tirar centros, pelea la pelota en la mitad de la cancha, pero no pasa de ahí el equipo visitante. Ha habido una gran superioridad de Guaraní en este partido, que nada tiene que ver con lo que sucedió 7 días atrás, donde el equipo de Lucy Fuerza lo puso en aprietos a Guaraní. Corre Golomba, buena marca de Prokchuk, que resuelve muy bien con un giro, haciendo seguir de largo al delantero de Guaraní. Marca Villalba, Golomba volvía del offside, indirecto para Lucy Fuerza. Salida para el conjunto de Puerto Iguazú, de Prense se viene adelantando por el costado izquierdo. Mientras tanto, 47 van de los 49 que tienen que jugar. Mitre y Brown en el Rocamora. Y va para el quinto. Golomba la empaló, pero el remate le quedó muy débil. Y la sacó entonces, cuando ya había quedado fuera de acción, el arquero Sanabria. El marcador lateral, Ramírez. Evitando el quinto. Se encienden las luces del estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. 4-0 gana Guaraní. Finalista del torneo provincial. ¿Habrá clásico histórico con Mitre o será con Brown, que tiene que jugar las semifinales con Mitre del torneo posadeño también? Pelota al costado de Prense con este lateral. Carballo recibe en la mitad de la cancha Corbalán. Se abre en la derecha a Mendoza. Recibe Mendoza, pasaba el ataque Rivero, hace la diagonal Mendoza, combinó con Rivero, habilitado, viene Rivero, descargó para Urdampilleta, va a levantar el centro, de zurda Urdampilleta, rebotó en el otro número 10, Silva que quedó dolorido, corre Golomba, marca Ramírez, foul de Golomba, para el partido el árbitro Lovera para que lo atiendan a Silva que quedó conmocionado por ese golpe que recibió en su cabeza, ¿no? Y que lo encontró desacomodado. A punto de terminar el tiempo reglamentario en el estadio Tito Cucharoni. 0-0, Mitre y Brown. Habrá penales, parece, en el barrio Rocamora para definir quién jugará la final del provincial con Guaraní. Antonio Franco. Se preparan 3 cambios en el equipo franjeado. Con la 14, Ulises Adorián. Con la 16, Ian Barrios. Y con la 18, Santiago Benítez. Ya les decimos quiénes son los cambios. Bueno, se vienen 3 cambios en Guaraní. Ulises Adorián, Santiago Benítez y el 16, Ian Barrios, los que van a entrar. Hay penales. Bueno, hay penales. Se va Lucas Velázquez. Se va Lucas Velázquez, se va Sebastián Silva y se va el goleador de la noche, Nicolás Golomba. Bueno, a Dorian entonces, me dijiste que se fue Golomba. Silva, se fue Golomba, se fue Sebastián Silva y se fue Lucas Velázquez. Perfecto, también un cambio en Luz y Fuerza. Se fue Brian Insaurralde con la número 9 y entra con la dorsal número 17, Brian Lovera. De acuerdo, entonces. Me repetí los cambios. Entró el 18, Santiago Benítez, por el 11, Lucas Velázquez, Ian Barrios por Golomba. Ian Barrios por Golomba y con la 14, Ulises Adorián por Sebastián Silva, el número 10. Ahí está. Ya tomamos nota de vida. Hay penales entonces entre entre Mitre y Brown para decidir quién va a la final del provincial. Contra Guaraní, Antonio Franco, que acá golea 4-0. Toca corto Denny Benítez. Machado. Denis. Maneja la pelota Denny Benítez. La cambia toda para Florentín en la izquierda. Lo viene a apurar el recién ingresado Lovera. Pasa de largo. Toca con Florentín. Denny Benítez.
Villalba, rebote corto en Deprense. Saque lateral que tiene que hacer René Villalba. Por adentro la pedía Dorian, prefieren jugar más largo para Jan Barrios. La saca Prochuk. Va la respuesta de Luz y Fuerza, la tiene Corbalán. Hace la diagonal, combina con Prochuk. Rebotó la pelota en Adorian. Persigue el balón. Bogado no llega, lateral. Para el conjunto visitante. Sale Deprense. La cambian hacia la derecha para Ramírez. Se rebaló Ramírez y le regaló la pelota a Méndez. Va para el quinto, sigue Méndez, se mete al área y se la pellizca desde atrás. Ramírez cuando ya se perfilaba Méndez para rematar al arco. Sacó largo el arquero Sanabria, buscaba a Mendoza, Prochuk, entregaba para Rivero. La pedía por adentro Lara. Recupera Santiago Benítez en su primera intervención. Va el ex la picada. Pasa entre dos, adelanta la pelota, pierde con Ramírez. La tiene Ramírez, la empaló para Rivero, corre Rivero en las espaldas de Machado, que lo bloquea y para atrás Vallejos con el arquero Pablo Sequeira, de zurda la saca el portero, corta de cabeza, Corbalán tirándola afuera de la cancha. Repetimos, hay penales en el barrio Rocamora. Saca largo, envío Machado, offside. Estaba Jan Barrios. No, Santiago Benítez. No, sí, Jan Barrios. Con el pecho Urdan Pilleta. Carballo. Corta muy bien Machado cuando picaba Rivero. Salida de mano para Luz y Fuerza. La cancha que ya muestra evidentes signos de mucho transitar de futbolistas, ¿no? A las 19 tienen que jugar acá el equipo femenino de AEMO y de Guaraní en la final regional. Está cortando, saliendo del fondo el conjunto visitante con Carballo. Había infracción sobre Lucas Corbalán. Tiro libre que hizo con Prochuk. Se adelanta Prochuk. A campo rival, hace la personal, sigue Prochuk, buena jugada. Cae, foul. Desde atrás le cometía a Dorian. Y es tiro libre, favorable a Luz y Fuerza. Sexto tiro libre para el equipo visitante. Y te diría que cómo juega la localía, ¿no? Cómo juega a favor, porque es un Luz y Fuerza totalmente desconocido con respecto al de la otra semana. Que se le plantó a Guaraní, que hasta creó chances como para ganar el partido. Hoy, al principio del partido también las creó, pero ahora es un equipo totalmente desconocido con respecto al que vimos la semana pasada. Va a mandar el centro Lucas Corbalán o Urda Pilleta. Están arrancando los penales, ya vamos a estar actualizando el resultado en el barrio Rocamora. Transmisión de Deportes Misiones TV. Corbalán busca el descuento, Luz y Fuerza. Jugó corto con Urdan Pilleta. Apuntó al arco de lejos. La sacó de cabeza Vallejos. Arriba Urdan Pilleta. Lucha con Denny Benítez. Le gana Jan Barrios. La sacó para Santiago Benítez. Pica Jan Barrios. Viene Jan Barrios. Se escapó. Está el quinto. Jan Barrios. Tiró. El quinto llegó a los 24 minutos. Jan Barrios, una gran corrida del número 16, escapando a la marca de Carballo y definiendo con un remate fuerte al medio del arco y anotar lotería. Guaraní 5, Luz y Fuerza 0. Jan Barrios lo hizo en el minuto 24. Y era cuestión de que caiga nomás. Jan Barrios con su gran portento físico se sacó a dos jugadores de encima. Sobrepasó también la barrida de uno de los defensores de Luz y Fuerza. Y con un remate al medio, con un portero Sanabria ya vencido. ¡Upa! Con un portero ya vencido marcó el quinto y gol.
Gol de Luz y Fuerza Mendoza. Gran remate de larga distancia que había metido el número 16, Brian Loera. Adelantado estaba Sequeira, la pelota pegó en el travesaño, se elevó y cuando cayó, le cayó la pelota a Mendoza, que entraba libre de marcas. No reaccionó al fondo de Guaraní y a los 25 el descuento de Luz y Fuerza lo hizo Mendoza. Ahora Guaraní gana 5-1. Reaccionó, bueno, se podría decir un arrebato de ira del equipo visitante. Un buen disparo al poste de vuelta, la segunda vez que da en el poste. Y bueno, aprovechó el rebote y marcó el gol del honor, vamos a llamarlo así, para que no se vaya con las manos vacías el equipo de Luz y Fuerza. Bueno, último cambio en Guaraní. Se fue Villalba. Sí, ya te digo por quién salió. Tiago Barrios por Villalba. Es el cambio 15 en Guaraní por el número 4, René Villalba. 5-1 está ganando Guaraní. Partido totalmente liquidado. Méndez por adentro esperando la pelota que no le llega. La misma se perdió al lateral. La está tirando Santiago Benítez. Saca con su mano Ramírez, devolvió de cabeza a Machado. Le cae a Denny Benítez, la busca Méndez. Antes Jan Barrios, la alcanzó a peinar nada más. Pelea Miguel Méndez, Carballo atrás con su arquero. La va a sacar Sanabria. 5-1 la victoria de Guaraní. Antonio Franco, finalista del torneo provincial. ¿Qué pasa en el barrio Rocamora? ¿Cómo están los penales? Gana por ahora Mitre 2-1 en los penales. Va la segunda ejecución del equipo verde y rojo. Perfecto. Han convertido entonces los 3 hasta ahora en el estadio de Mitre. Arrancó pateando Mitre y por eso gana 2-1. Sacará Sequeira. Con el pie la manda a terreno rival. La busca Machado, la bajó con el pecho. Lo persigue Rivero, no se la puede quitar. Para atrás. Intentaba con Nico Vallejo, que saca un largo envío. Corta Ramírez, pelea Jan Barrios, ganó Jan Barrios, se va para el sexto, salió el arquero, Jan Barrios para atrás, le quedó para Méndez, apuntó, tiró a colocar, pegó en el ángulo y después la pelota se fue por línea de fondo, se salvó del sexto Luz y Fuerza. Ya le va a doler al pobre travesaño hoy, 3 veces le dieron la pelota. Mira, bueno, Mitre está ganando por penales y bueno, Guaraní, ya que es un monólogo esto, sin duda alguna finalista total y bueno, lo más probable es que la final, porque acaba de fallar un penal Brown, sea entre Mitre y Guaraní, así que muy posiblemente tenemos clásico posadeño. Muy bien. Ataca a Luz y Fuerza, la tiene Urdapi Zeta, está puerta de área, la empaló para Mendoza, va en offside, no vale nada. Es offside. Salida en directa para Guaraní. Ya estamos actualizando el resultado de lo que sucede en Mitre, donde se espera con mucha ansiedad la definición por penales para saber quién será el rival del conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Perfecto, entonces están igualados. Están igualados. Cuando se viene para otro, el gol. Gol de Guaraní, Santiago Benítez. Apareció solo después de la corrida de Tiago Barrios por el costado derecho. Otra vez el arquero quedó descolocado. Jan Barrios, al final Jan Barrios anota el sexto cuando van 29 minutos del periodo final. Jan Barrios, el sexto. Ahora Guaraní le gana 6-1 a Luz y Fuerza. Ordenaron media docena de empanadas. Bueno, parece que Luz y Fuerza sí. 6 goles
se comió otro más de Ian Barrios, que con su portento físico nuevamente se sacó a un jugador de encima, recibió el centro, marcó solo. Y bueno, ya es simplemente esperar nomás a que se defina entre Brown y Mitre para ver quién va a enfrentar a la franja en la final. Va Mendoza, Mendoza apuntó, tiró, lo tapó justo Machado y al córner. Séptimo tiro de esquina para el conjunto de Luz y Fuerza, que pierde 6-1. Al partido todavía le quedan casi 15 minutos. Seguramente. Desde la derecha le va a pegar Lucas Corbalán. Va por arriba al verde a buscar más. Saca de cabeza Ian Barrios. Y arranca Santiago Benítez. 4 atacan, 3 defiende. Va Santiago Benítez, la pone para Méndez habilitado. Marca bien, yendo al piso esta vez. De Prense. Pelota al costado. Lateral, que va a ser Méndez. Méndez tocando corto con Adoriano, otra vez para Méndez. Se viene Méndez, amaga Méndez, retrocede Méndez, la pide Machado. La suelta para el número 3, la tiene Machado. La pide Thiago Barrios solo en la derecha. Tocó con Denny Benítez otra vez para Méndez. Caño a Prochuk. Sigue Méndez, imparable el hábil número 17. La cambia toda para Thiago Barrios. Por adentro a Dorian solo. Por adentro a Dorian solo. Tiró la personal. A pie firme lo esperó de Prense. Le ganó otra vez el jugador de Guaraní. Adelantó Thiago Barrios. Se le escapó por línea de fondo. Saque de arco. Para Luz y Fuerza se florea. Guaraní gana 6-1. Y todas las miradas, todas las atenciones están puestas en lo que pasa en el barrio Rocamora, donde están definiendo por penales Mitre y Brown. El pasaporte a la final lo hace muy bien Ian Barrios. Se mete en el área, puede estar el séptimo, el toque para adentro. Se pasó Santiago Benítez. La saca Carballo, tocó corto con Corbalán. El pase muy largo para Rivero, lo manda afuera Denny Benítez, que no para de correr y de correr en la mitad de la cancha, el número 5 de Guaraní. Urdapilleta, Mendoza, corre y gana Denny Benítez, arranca Santiago Barrios, se la dejó a Santiago Benítez, Ian Barrios, hace la personal, perdió con Corbalán. Corbalán para Prochuk, marca en retroceso Vallejos atrás con su arquero Sequeira. La saca Sequeira para Vallejos, se la robó Urdapilleta, puede estar el segundo descuento de Luz y Fuerza, viene el centro, tapó Sequeira. Tapó Sequeira cuando era gol de Lovera. Sequeira la manda al córner. Octavo tiro de esquina. Quizá hicieron rápidamente entre Urdapilleta y Carballo. Urdapilleta la pone en el área, no puede. Corbalán revienta por un costado. Sacando la pelota Abogado del terreno de juego. Saque de manos para el conjunto de Luz y Fuerza. Recibe Rivero. Atrás con el arquero. Saca largo envío. Sanabria. Arriba ganando Santiago Benítez. Arranca Denis Benítez. Le roba Mendoza. Juega para atrás. Carballo con su arquero. La va a devolver Sanabria. Gana el conjunto franjeado. Y se está metiendo en la final del torneo provincial. Corre Rivero, cierra Vallejos, sacándola por un costado. 33 minutos cumplidos, parte final. Actualizamos información de lo que pasa en el barrio Rocamora. Falló uno Mitre, falló uno Brown, siguen igualados y están en el mata-mata. Hace unos instantes nada más, pegó en el travesaño y entró el penal de Mitre. Y bueno, siguen ahí en el mata-mata. Esperemos que se defina pronto ya para saber quiénes son los dos finalistas. Perfecto. Gran emoción en la definición por penales entonces. En el barrio Rocamora. Toca Santiago Benítez, a Dorian, Santiago Benítez. Los ex en la picada se juntaron. Arranca Santiago, marca yendo al piso. Ramírez combinó con Rivero. Rivero para Corbalán. Buscaba Urdapilleta. Marca Machado. La tiene Machado, 34 minutos atrás con el arquero Sequeira, que saldrá jugando un largo envío por la derecha a Thiago Barrios. La pone contra el piso. El ingresado le pica Méndez. Por el costado derecho iba al pase para Méndez. Corta Carballo. No puede, de Pran sí. No, se le escapó afuera. Saque, se golpeó, me parece, contra el paredón el jugador de Luz y Fuerza. Se para el partido a los 35 minutos de la parte final. Golea
Guaraní 6-1, es finalista del torneo provincial. ¿Y qué pasa en el barrio Rocamora? Pero parece que tienen una mira acá en el pie, no están errando ninguno después de los 2 fallos en el tercer penal de cada uno de los jugadores, de tanto de Mitre como de Brown. Ahora están con la puntería perfecta y bueno, todavía continúa esta historia. Por parte de Guaraní ya está todo cerrado, pero acá por parte de Mitre y Brown esto sigue abierto. Hay falta sobre Méndez a los 35 minutos de este periodo final. Quedan 10, no creo que haya mucho de tiempo agregado al reglamentario, no tiene ningún sentido por otra parte, ¿no? Cuando comienza a bajar me parece algo de neblina, ¿no? Todavía no estaba dada la orden, por lo tanto tiene que repetirse el tiro. Méndez lo hace corto, entregando para Bogado, otra vez Miguel Méndez, hacia adentro con Denis Benítez. Le pica Bogado en el costado derecho, escapó el jugador de Guaraní, falta, le comete De Prans. Y habrá tiro libre para la franja desde el costado derecho. Amarilla para el número 16. Amonestado el 16. Estiro para Guaraní. Acomoda Denis Benítez para pegarle. Gran partido ha hecho el número 5. Un relojito realmente. Es difícil quedarse con un jugador de Guaraní por el alto nivel que ha tenido el rendimiento en conjunto de la formación de Manuel Duto, pero Denis Benítez ha hecho un gran partido. Colomba, por supuesto, y sus goles. Allá Denis Benítez que tiraba fantasía, se la tocan afuera. Si me permitís, Calen me gustó mucho en el primer tiempo. Y por parte del equipo visitante, pero Chuk. Ataca a Méndez. Bogado atrás con Prochuk. La pelota ya estaba fuera de la cancha. Habrá salida para el conjunto de Luz y Fuerza. De Prense. Tocaba Corbalán. Carballo. Ramírez. Prochuk. Ataca Luz y Fuerza. Combinó con Corbalán. Picó Mendoza. La cambia toda en la izquierda. Para Lara. El Lovera, quiero decir. No llega. 37 minutos. Se cumplen. Parte final. 6 Guaraní, 1. Luz y Fuerza. Denis Benítez. El pase para atrás de Bogado. Revienta Florentín. Corta con el pecho Corbalán. Roba Denis Benítez. El toque corto de Thiago Barrios. De punta la saca por el costado derecho Florentín. Está set point en Rocamora. Acaba de errar Brown. Mitre mete el siguiente penal y juega la final. Bueno. Está todo a punto de liquidarse entonces en el barrio Rocamora. Prochuk le pega al arco. Arriba del travesaño. Saque de meta para Sequeira. 38 minutos cumplidos. Hay muchos que están con la aplicación de Deportes Misiones mirando en todos lados. Es increíble cómo se ve el deporte a través de nuestra aplicación. Veremos la definición entonces. Sale Denis Benítez, la dejó pasar Machado. Adelanta la pelota Santiago Benítez. Tenemos final posadeña, tenemos un clásico posadeño en la final, Roberto. Mitre acaba de ganarle por penales a Brown. Perfecto. Mitre y Guaraní definirán el provincial entonces. Por penales le acaba de ganar Mitre a Brown. Y será finalista del provincial, el rival de Guaraní, Antonio Franco. Desde el próximo fin de semana, el partido de ida acá en este escenario, la revancha en el barrio Rocamora. Aquí ataca a Dorian, se viene a Dorian, la pone contra el área, Jan Barrios en offside, no vale. Cuando definía. Mitre, finalista del provincial, le ganó por penales a Brown. Y será el rival entonces de Guaraní, Antonio Franco. Acaban 39 minutos del periodo final, 6-1. La victoria de Guaraní, finalista. Guaraní Mitre, la final del provincial de la FEMIFU. Los dos mejores equipos del provincial son de la Liga Posadeña. Saca Sequeira. Arriba, Carballo que no podía, le roba Jan Barrios.
Pica Santiago Benítez, pelota para Santiago Benítez. Puede estar el séptimo. ¡Gol de Guaraní! Santiago Benítez lo hizo exactamente a los 40 minutos de la parte final. Toda la jugada previa de Jan Barrios. Gran pase puesto para la carrera de Santiago Benítez, que ante la salida de Sanabria la cambió de dirección para anotar el séptimo. Han dado las 7. Guaraní golea y es finalista. Guaraní 7. Lucy Fuerza 1. Santiago Benítez lo hizo. Y si Calen la puede picar, Santiago Benítez dijo, yo también la quiero picar. Un equipo ya entregado, claudicó en el partido hace mucho ya. 4 defensores, ninguno lo paró y bueno, definió de la misma manera que definió Calen. Y bueno, ¿qué más decir? Supremacía total del equipo de la franja. Se canta por los pibes de Guaraní. Pero atención, que en 3 semanas los dos van a tener trabajo por las semifinales de la Liga Posadeña también, ¿eh? Porque ahí es donde tendrán que encontrarse Mitre y Brown en semifinales. Ojo, pelota larga, para mí estaba en offside. Para el árbitro no. Vendrá el descuento de Lucy Fuerza. Se resbaló, se trastabilló. Cuando iba a anotar Lovera, el segundo, había picado en diagonal para el asistente a uno en perfecto lugar. Cuando se va Jan Barrios para el 7º gol de Guaraní. Jan Barrios a los 42 anota el 8º, sí, 8º gol. El tercero de Jan Barrios. Guaraní 8, Lucy Fuerza 1. Y los jugadores de Luz y Fuerza ya simplemente miran al piso esperando que esto termine. Lo mismo en el banco de los suplentes y su técnico. Le quedó grande el partido de hoy a Luz y Fuerza, que dio unos buenos primeros 20 minutos. Se aproximó al arco, pero después ya fue un monólogo de Guaraní. Y bueno, esto es lo que quedó del equipo visitante. 8-1, tercer gol de Jan Barrios, que entró cuando iban 15 de este periodo final. Es decir, en media hora ha anotado 3 goles. La tiene Urdampilleta, se equivoca en el pase, corta a Denny Benítez. Va Santiago Benítez, amagando por la izquierda, está muy solo entre 3 jugadores, quiso pasar, no pudo. Se la roba Ramírez, pelea por el balón. Santiago Benítez, lateral para Luz y Fuerza. 43. Guaraní, finalista del provincial de la FEMIFU. Jugará con Bartolomé Mitre, que le acaba de ganar por penales a Jorge Gibson Brown. En el barrio Rocamora. Mendoza, totalmente replegado, perdió con Benítez, que le comete infracción, dice el árbitro. Estilo libre ha dado Lovera, el árbitro de Puerto Rico, para el conjunto de Puerto Iguazú. Venía Rivero, foul de Adorián, tiro libre. 44 se van a cumplir. Se termina la historia, mira su cronómetro el árbitro. Pelota larga, puesta por Corbalán, de cabeza despeja Florentín. Le cae a Tiago Barrios. Hace la personal, la pone larga contra la izquierda para Jan Barrios, arranca Jan, amaga, perseguido por Rivero, tocó corto para Dorián, a Dorián apuntó, la pelota la rebotó a Santiago Benítez, apunta Méndez al arco, bien plantado Sanabria, saca Sanabria, 44,5, últimos 30 segundos del tiempo reglamentario, Bogado la puntea afuera, saque de costado. ¿Qué hizo Lara? Combinó con Corbalán, se la va a robar Tiago Barrios. Hace la personal, foul. Le comete de Prense.
Pita el árbitro. Terminó el partido. Ha terminado el partido de vuelta por la llave de semifinales del torneo provincial de la FEMIFU. Aplastante victoria de Guaraní Antonio Franco por 8-1 sobre Luz y Fuerza. Abrió la cuenta en el primer tiempo Calen a los 11. Golomba a los 23 y 41, 3-0. En el segundo tiempo al minuto Velázquez el cuarto. Ian Barrios el quinto a los 24. Mendoza descontó a los 25. Ian Barrios a los 29 colocó el sexto. Santiago Benítez a los 40 y nuevamente Ian Barrios a los 42 dieron cifras definitivas al marcador. Guaraní 8, Luz y Fuerza de Puerto Iguazú 1. Comentario final a través de Deporte Misiones TV de Nahuel Cañete. Como bien dijiste, derrota aplastante, derrota también, victoria merecida por parte del equipo de Villa Sarita. En ningún momento tuvo claridad el equipo visitante, si bien generó algunas chances en el primer tiempo, no supo qué hacer. Y ya para el segundo tiempo fue una aplanadora Guaraní. Como bien dijiste, Ian Barrios entró en media hora, hizo 3 goles. Colomba por duplicado. Calen, que fue una máquina, hizo desastres por el lado izquierdo de Luz y Fuerza. Y bueno, tenemos final posadeña, un clásico posadeño. Yo creo que Guaraní esperaba esto y esperaba también que Mitre gane para poder sacarse esa espina, y qué más lindo que ganarle a tu clásico rival en una final de un torneo provincial. Antes de despedirnos, déjame mandarle un saludo a los chicos de Vertical Remeras, que son uno de nuestros patrocinadores hoy. Los chicos te hacen remeras deportivas, personalizadas de lo que vos quieras, así que déjame mandarle un saludo enorme a los chicos de Vertical Remeras. Perfecto, ¿me recordás la dirección donde puedo ir? Lavalle y López y Planes. Bueno, gracias Nahuel, hasta la próxima. Un gusto y nos volvemos a encontrar en la final, si Dios quiere. Perfecto, ha comentado un partido que es fácil de explicar, ¿no? Una enorme superioridad de Guaraní sobre Luz y Fuerza para decorar un resultado tan abultado, para explicar un resultado tan abultado. Se van a ir los chicos de Guaraní muy aplaudidos. Un rendimiento superlativo que hacía rato no veía de Guaraní Antonio Franco y de este equipo juvenil de Manuel Duto, que realmente tiene con qué ilusionarse hacia el futuro. Se canta por los pibes, se canta por ese clásico que se viene a partir del próximo fin de semana para definir el torneo provincial de la FEMIFU ante Bartolomé Mitre, que tiene antes compromisos por el torneo de la Liga Posadeña. Tiene que jugar con Jorge Gibson Brown. Bartolomé Mitre también, por esa curiosidad, ¿no?, del reglamento. Atlético Posadas y la Canterita estaban jugando, a ver si tenemos el final de ese otro partido que ganaba al cabo del primer tiempo el conjunto de Atlético a la Canterita, quitándole el invicto por otra parte, ¿no? Así que no, todavía no tengo el final. Bueno, se los debo. En las redes sociales pueden estar acompañándonos permanentemente. En nuestro canal de YouTube podrá ver la repetición de este partido y también el de Mitre 0, Brown 0 por penales. Avanzó el conjunto de Bartolomé Mitre, como lo hemos venido informando a lo largo de nuestro trabajo. Bueno, le canta la barra de Guaraní a Mitre, ¿eh? Mitre, nadie te va a salvar, ¿no? Ni la Federal. Más o menos es lo que cantan los chicos de la barra del barrio Tiro Federal. Bueno, Duto saludando a los jugadores de Luz y Fuerza, que seguramente deben tener o sentir mucha vergüenza después de una derrota tan pero tan abultada en una instancia como esta, porque, a ver, uno puede perder 8-1, se han dado infinidad de veces resultados en las ligas o en los torneos de federaciones provinciales, pero no en una instancia como esta, donde uno entiende que llegan entre los 4 mejores, estamos hablando de un resultado entre los 4 mejores equipos del torneo provincial,
O sea, este de Luz y Fuerza, a priori, sin analizar potencial individual y colectivo, es uno de los 4 mejores hoy de la provincia. Y que pierda 8-1, uno de esos 4 mejores equipos, indudablemente que debe estar doliendo y mucho, ¿no? En el ánimo, en el estado de los propios jugadores y también de los hinchas que siguieron a través del streaming de Deportes Misiones la actuación de su equipo. Ha goleado Guaraní 8-1, le vamos poniendo punto final a nuestro trabajo. Hemos vivido una agradable jornada. Los goles que faltaron en el barrio Rocamora estuvieron acá en Villa Sarita. Afortunadamente elegimos bien para, de alguna manera, llevarles a todos ustedes lo que ha sucedido con este encuentro semifinal del torneo provincial de la FEMIFU. Sigue lloviendo, ahora con mayor intensidad. Se viene la final regional femenina. En un ratito, Guaraní Antonio Franco y AEMO de Oberá van a protagonizar ese partido. La ida ganó con comodidad Guaraní en Oberá 3-0, razón por la cual uno supone que no tendría mayores dificultades el equipo femenino de Guaraní, que dirige Tuti Boede, en meterse dentro de los mejores del país y llegar a jugar la etapa definitoria de la Copa Federal en el predio de la AFA, en Ezeiza, nada más y nada menos, por segunda vez, porque ya estuvo hace algunos años Guaraní jugando con River Plate, nada más y nada menos, en el predio de la AFA. Nos vamos desde el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira, hoy con el gran trabajo técnico de nuestro amigo Nicolás Gómez, que ha hecho maravillas realmente como para que usted tuviera con su cámara y la operación en OBS lo mejor de este partido, que ya es historia. Guaraní es finalista, espera por Bartolomé Mitre, será otra historia que le contaremos la próxima semana a través del streaming de Deportes Misiones TV. Han sido ustedes muy amables, que la pase muy bien y hasta todos los momentos.